Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En este video vamos a hablar de un libro que es maravilloso, que es Las viudas de los jueves. Las viudas de los jueves es un libro escrito por Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es una escritora argentina, nacida el 10 de abril de 1960. Estudió ciencias económicas, estudió más puntualmente para contadora y se recibió de ello. Sin embargo, se ve que le gustaba mucho escribir porque tiene un montón de obras publicadas y es muy prolífica. Muchas de ellas se llevaron al cine, como es el caso de esta novela, Las viudas de los jueves. Betty Boo, por ejemplo, tiene mucha obra publicada, incluso novelas infantiles, y eso le ha valido numerosas menciones. Pero volviendo al libro, Las viudas de los jueves, vamos a tener una historia ubicada en un country, más específicamente Altos de la Cascada Country Club o Club de Campo. Sí, es como Country Club. También tiene golf, eso le da estatus y nivel en la zona. Podemos deducir que está en el norte del Gran Buenos Aires, o a la altura de Tigre, por las menciones que se hacen a los canales y su posible contaminación o inundación, y a la villa que tienen cerca que se llama Los Tigrecitos. Bueno, la historia de Las viudas de los jueves va a contar la historia, ¿sí?, de unas mujeres que viven en este country, y lo va a hacer en general desde el punto de vista de Virginia Guevara. Virginia Guevara es una mujer que más o menos en el 89, un poco antes, recibe una herencia de la parte de la familia de su marido y lo convence a él para que inviertan en este lugar, y dejar todo y cambiar y tener aire puro y cambiar el smog de Buenos Aires por el de este barrio cerrado. Entonces estamos con el punto de vista de Virginia. Ella tiene como varios nombres. María Virginia Guevara es su nombre, pero Mavi Guevara es su nombre de batalla, digámosle, profesional. Y por otro lado es Virginia para los amigos y amigas del country. Esta mujer es muy interesante cómo está plasmada, porque es la única que trabaja de sus amigas. O sea, que trabaja en un trabajo que requiere que ella haga un esfuerzo. En este caso, ella se va a empezar a dedicar de a poco al rubro inmobiliario, a raíz de que una vez que entra, como conocen muy bien el barrio, empieza a establecer vínculos entre distintas personas para que compren y vendan casas. Bueno, y eso básicamente le vale al principio algunos problemas, pero después le permite asentarse, poner su propio negocio y hacer una especie de servicio mucho más personalizado que el que hacen las inmobiliarias de la zona. Virginia Guevara es un personaje súper interesante porque tiene como algunos detalles muy pensados, ¿no? Ella tiene una especie de libreta roja en la que va anotando datos sobre el barrio, y entonces nos da a entender que también parte del poder que tiene, más allá de lo que implica ser ella la jefa de familia, ¿no? Porque su marido está desempleado, y eso la pone a la altura de la mayor parte de los hombres que viven en Altos de la Cascada. También tiene el poder de la información que está en esa libreta. Ella sabe todo, y muchas veces, o muchos rumorean, que en esa libreta se esconden secretos bastante turbios de las personas que viven ahí. Por otro lado, a nivel narrativo, tenemos un nosotros plural, una primera persona plural que pareciera ser un narrador testigo, que no sabemos muy bien a quién le habla, si le está hablando, si está dando un testimonio, si le está contando un vecino, si le está contando a alguien de afuera del country. Eso pareciera ser lo más probable, que es alguien que no conoce cómo se moviliza, cómo se mueve el country. Y nosotros tiene información sesgada acerca de estas mujeres a las que vamos a denominar las viudas de los jueves, y después veremos por qué.
Y finalmente tenemos un narrador de tercera persona externo omnisciente, que en realidad aparece en algunas ocasiones cuando en realidad lo que se quiere hacer foco es en algún personaje específico y lo que está atravesando. Y este narrador sabe lo que piensan todos y puede ahondar en las emociones y la parte psicológica de cada personaje. Y ese va como pululando por la novela, pero es muy, muy ocasional. Pero al mismo tiempo, bueno, nos da como una visión bastante interesante del cómo es un country. Y que acá, para mí, eso es como la clave del uso de estos tres narradores dentro de la novela. Yo creo, y esto ustedes, libre interpretación, o sea, esta es mi interpretación, ustedes hagan lo que se les dé la gana, pero esta es la que yo planteo, y es que la construcción de esos tres narradores en realidad está pensada para hablar de los niveles de información que puede manejar cualquier barrio, ya sea cerrado o no. Por un lado está la información que trata de controlar uno, sobre todo si es un poco chusma, pero sobre todo la que puede controlar uno. Un segundo nivel es la que por algún motivo ha escapado a nuestro control y entonces la manejan los que nos rodean. Entonces ahí donde aparecen estos vecinos, nosotros, ¿no? Este narrador, que para mí son esos vecinos chusma que están, ¿te enteraste de lo que pasó a fulanito? Ay, sí, me contaron tal cosa. Y al mismo tiempo decía, pues nosotros somos así, ¿viste? Pero yo cuando hablé con fulanito, me parece que va por ese lado, ¿no? Contarle al de afuera, pero al mismo tiempo esta idea de filtrar información, ¿no? Del vecino chusma. Finalmente tenemos un tercer nivel de conocimiento, y que para mí este es más del barrio cerrado, ¿no? Nosotros en nuestros barrios, en nuestras vidas cotidianas, como dice el artículo 19 de la Constitución, lo que hagamos puertas adentro, nada. Queda, si no le daña a un tercero, queda para nosotros y para Dios, pónganle. Pero en principio, yo creo que funciona como la seguridad del barrio cerrado, ¿no? El barrio cerrado tiene cámaras y este narrador externo que sabe todo, para mí es la cámara, ¿no? Es como que de repente sigue a un individuo, de repente sigue a otro, pero en algún punto va generando un control sobre la situación con el fin de evitar que pase lo peor, digamos. Me parece que va en esos tres niveles: el nivel de conocimiento de uno, el conocimiento del barrio, el de la cámara. Y acá la cámara es Dios. Desde el punto de vista narrativo es súper interesante esta novela, pero también lo es desde el punto de vista de la construcción del tiempo que hace. A lo largo de la novela se va desarrollando todo el periodo que abarca, prácticamente desde el mediados de los 80 hasta principios del 2000. O sea, más o menos desde el 89, quizás un poquito antes de la asunción de Menem, y finalmente termina con la crisis del 2001. En este periodo de tiempo es que nosotros vamos viendo cómo se desarrolla el auge, el boom de los barrios cerrados y rápidamente su caída, porque en una década es como auge-caída, muy veloz. Y tiene que ver también con el desarrollo político, económico, social de la Argentina de esa época. Entonces de repente tenemos el cambio de gobierno, el 1 a 1, y cómo eso posibilita un boom inmobiliario, que de hecho, justamente como decíamos antes, Virginia se dedica a esto. Entonces es lo que le permite a ella constituirse como una mujer de trabajo, y al mismo tiempo vamos viendo cómo quienes la rodean, así como a ella le está yendo bien, o no tan bien porque su marido está desempleado, así como vamos viendo eso, vamos viendo cómo sus vecinos van perdiendo aquello que tanto les costó conseguir, si es que les costó. ¿Cómo vemos el desarrollo histórico en la novela? Bien, por la mención que hacen los distintos personajes acerca de noticias, hechos, anuncios económicos. Cualquiera que haya vivido ese periodo o que tenga un conocimiento mínimo de cómo fueron los 90 puede tranquilamente ir asociando
cómo se va desarrollando esta periodicidad. Y además tenemos a los hijos y a las hijas de los protagonistas que a medida que va transcurriendo la historia también los vamos viendo crecer. Y obviamente los vemos desde que son niños y niñas, pequeños y pequeñas, a adolescentes, donde también hay como una crisis. O sea, la crisis de los propios hijos e hijas tiene como una especie de parangón con la parte económica y política. A su vez, tenemos un montón de personajes que representan el pasado de la Argentina, ¿no? Quiénes eran militares, quiénes eran ultracatólicos, quiénes eran lo que fuere, pero lo van haciendo de una forma muy, muy sutil. Y eso aparece con un elemento que para mí es clave dentro de la novela, que es el tema de el contraste entre la memoria y el olvido. Bien, en el country hay como una especie de memoria selectiva. Hay cosas que vale la pena recordar y cosas que no. En general, las que vale la pena recordar suelen ser bastante banales, superfluas, superficiales. En las que hay que olvidar son las más importantes. De hecho, estos olvidos, ¿sí?, son los que generan los momentos de mayor tensión dentro de la historia. Por ejemplo, una de las escenas para mí más heartbreaking es cuando se olvidan a Ramona, alias Romina, en el auto. Su madre está muy contenta, muy contenta, porque por fin le dan la adopción. Ya había intentado hacer todo para quedar embarazada, no lo logra y le sale esta posibilidad, pero si bien ella quería un bebé, no puede separar a los dos hermanitos y entonces le dan un nene y una nena. La nena ya es grande, vivió la violencia que había en su casa y el nene no. Entonces una de estas mujeres, que es la que adopta a estas criaturas, ya está pensando que a su hijo lo va a poder hacer como a ella se le dé la gana, pero a la nena ya la da por perdida. Entonces vamos a notar cómo le presta atención a Pedro y cómo la deja de lado a Romina y incluso se le olvida en el auto. De hecho, trata de hasta eliminar el nombre, trata de olvidar el nombre. Y en la literatura y en la psicología el nivel del nombre es algo como muy importante, ¿no? Porque es negar la identidad, negar a la persona. Y darle nombre a las cosas implica que existen. Y esta mujer está negando la existencia de Ramona, ¿no? A lo sumo acepta una Romina, pero Romina no es Ramona, ¿sí? Entonces me parece súper interesante cómo se va construyendo ahí la idea del olvido en este personaje. Otras situaciones también ocurren cuando una de las protagonistas se entera que su marido la engaña. Obviamente un engaño no lo puede olvidar, ese engaño particularmente no puede olvidar porque ha hecho la vista gorda a otros. Pero hay una cuestión, ella no quiere hacer presente que nunca terminó la escuela. Acá el nivel educativo, la mayor parte de todos es universitario o terciario, y ella no terminó jamás el secundario, y nadie lo sabe, ni siquiera su propio marido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel ella tampoco construye una relación sana con su marido? Esta mujer no va a revelar bajo ningún punto de vista, ¿no?, que no terminó la escuela, aunque eso la lleve al fracaso y a la frustración más rotunda, porque está como frustrada, porque no puede hacer una carrera, porque no puede hacer arquitectura, porque para hacer arquitectura tendría que primero terminar la escuela, y el marido le parece que hacer un curso de decoración de interiores es tirar la plata al tacho. Entonces, ¿qué hace? Entre esas dos realidades hay una que pesa más, y pesa más no revelar su pasado, olvidarlo, que poder crecer como persona. Y eso me parece que es como muy interesante cómo está construido, sobre todo en un mundo donde las apariencias cuentan, o por lo menos contaban mucho en los 90, ¿sí? Hay que contextualizarse, ¿no? El otro binomio que me parece súper interesante, que va de la mano de esta idea del olvido y la apariencia, es el de lo real versus lo falso o aparente. Y hay como 2 episodios donde ocurre esto, donde se hace bien obvio
esto que en los 90 habría sido el caretaje, ¿no? El ponerse la careta, ¿no? Es lo que se ve, no es lo que se es realmente. Hoy lo haríamos con Photoshop, ¿qué quieren que les diga? Pero el caretaje. Y es que hay dos momentos muy, muy claros donde aparece esto de lo real y lo falso. Y uno es cuando al principio de la historia se cuenta cómo Virginia consigue la casa. Y habla sobre que le compra a un militar, una viuda de un militar, el lugar, y se da cuenta que la hermosa biblioteca que hay en el estudio, ¿no? En realidad no es tal. Bueno, más o menos es como estos fondos que se vendían para hacer los videos de YouTube y las videollamadas, pero bueno, un poco más elaborado, porque es como de material, pero la cuestión es que es como si fueran ladrillos huecos con tapas duras. Y hay cierta sorpresa en eso. Pero lo más destacable es que cuando Virginia decide tirar todo, una de las vecinas le dice que ella se los compra. Y entonces ahí uno ve, ¿no? Cómo alguien quiere aparecer o aparentar la erudición por medio del libro, ¿no? El libro como fetiche de la erudición y del conocimiento. Y al mismo tiempo es un saber vacío, ¿no? Por otra parte tenemos otro evento que es cuando Carla, que es una de las protagonistas, decide hacerle a su marido un regalo. La verdad es que aparentemente hay una situación de violencia, no se cuenta, entre que ella es muy tímida y que él es muy dado y muy socialmente aceptado. No podemos ver exactamente, así no está más bien adelantada la historia, qué ocurre ahí, pero sí ella le quiere hacer un regalo, él la alentó a ir a un taller de pintura, ella siente que la obra que hizo no es suficiente para su marido, y entonces tras haber ido a una fiesta en la que se expone un cuadro original de un artista y que Carla dice es hermoso este cuadro, va a la casa de la profesora de pintura que previamente había denostado ese trabajo, y entonces de repente Carla entra a la sala de pintura y ve que la profesora que había denostado el cuadro, está copiando el cuadro, ¿no? Está copiando la obra de arte. Y entonces a Carla, que le había gustado, un poco porque le gusta y un poco porque la quiere dejar en evidencia, le pide la obra. La artista dice, no, esto está en trabajo, está en producción, no te lo doy. Entonces Carla elige un bodegón, porque aparentemente los bodegones le habían dicho que quedan bien en cualquier lado. Y entonces la profesora se lo da y Carla nota que está borroneada la firma de ella. Entonces le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí en la firma? Y dice, no, lo que pasa, le dice, es que yo antes tenía este apellido, pero la verdad es que me casé y el apellido Richards queda como más topísimo, entonces modifiqué mi apellido de soltera y puse mi apellido de casada, la inicial del apellido de casada. Y Carla, sí, qué bien. Bueno, gracias por el cuadro, se lo compra en dólares además. Por un precio que claramente no vale el cuadro, pero no importa, allá ellas. Y llega Carla a la casa, lo cuelga. Y después de que decide dónde ponerlo y lo que va a hacer, borra las iniciales de la profesora y pone las suyas propias. Y está bueno, ¿no? Porque ese gesto, ¿no? del cambiar la firma de una y de la otra es como la impostación al máximo exponente. O sea, son todas impostoras, ¿no? O sea, por un lado hay una impostación, una postura, una pose que adoptan, pero es totalmente falsa.
Y obviamente después llega el marido, llega Mazota y está como re contento por el cuadro que hizo su mujer y siente que dio frutos el taller y que ella está haciendo amigas cuando en realidad es todo falso. Bien, igual además también hay que destacar que los bodegones generalmente son obras que tratan de mostrar la opulencia de las personas. Acá el arte y la literatura dan estatus por más que sean falsos. Y eso es como, me parece que es muy clave. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente vale ese saber si todos lo falsifican? ¿No? O sea, ahí hay como una cuestión que me parece que es interesante. Y yo creo que hoy en día hay gente que se ha dado cuenta que ese saber solamente queda para una élite realmente culta, digamos, y que hay otra élite económica que la cultura no pasa por este tipo de saberes, sino por el conocimiento en tecnología y en dispositivos electrónicos. Pero me parece que en ese sentido este libro ha sido bastante, no sé, pionero en destacarlo. Bien, y ahora que hablamos de esto de prever algunas cuestiones, es que a mí me gustaría hablar de el título de la obra, que se llama Las viudas de los jueves, por si no lo sabían y no se los dije antes, que bueno, nada, lo dije 1000 veces. Entonces, Las viudas de los jueves en su título está previendo una situación que es un estado civil básicamente, que van a pasar o que van a tener que atravesar estas mujeres, que son en total 6, y me las anoté por las dudas, que son Virginia Guevara, Mariana Andrade, Teresa Scaglia, Carmen Insúa, Carla Mazota, y después vamos a ver si podemos incorporar, no sé, a Liliana Richard, a Nane Pérez Ayerra, si a Yambías o a la vecina chusma que no quiere dejar entrar a los judíos al barrio, ¿sí? O sea, pero en principio son estas 6 mujeres cuyos maridos se hicieron muy amigos y todos los jueves se juntan a hacer algo, no sé, muy de hombre de clase alta, para ser un poco heteronormativo y clasista. Se juntan a jugar al póker, a hablar de negocios, a fumar habanos y tomar whisky, básicamente. Estos se juntan todos los jueves a la misma hora y entonces sus mujeres, que se han hecho amigas, medio por ellos, medio porque el country une a la gente de esta manera, y van al cine, van a comer, ¿no? Y entonces en el barrio, medio en chiste, empiezan a decir que son las viudas de los jueves porque como que pierden a sus maridos los jueves. Pero en realidad esto se debe en parte al acontecimiento que nos enteramos al principio del libro, y es que estos hombres, o algunos de estos hombres, van a morir. Y entonces el tema es cómo van a morir. Y ese es un problema central dentro de la obra, ¿no? Y toda la historia está en función de prepararnos para entender por qué ocurrió esto. Entonces en algún punto podemos pensar, ¿sí?, que es una obra policial, ¿no? Si bien es una novela realista que tiene cierto tinte costumbrista, que en algún punto permite reflejar la sociedad de los 90, si seguimos al autor Ricardo Piglia y pensamos que los policiales negros o thrillers son espejos de la sociedad, va muy bien encaminado, ¿sí? Tenemos un crimen, como tal cosa tenemos criminales. En realidad ya de por sí se va dando a entender que muchos de los negocios que han hecho estos hombres no los dejan en el mejor lugar parados, ¿sí? No son trigo limpio, diría mi abuela. Pero en algún punto trata de dar, ¿no?, este tinte oscuro y negro de policial, ¿no?, entre el crimen y lo que va a ocurrir. De hecho, decíamos, estos narradores que le hablan a alguien de afuera, es probable que puede ser que le estén dando un testimonio a un policía. Entonces, tenemos un crimen, tenemos testimonios y tenemos una construcción de la historia que permitiría pensar en la posibilidad de un policial.
Y tenemos narradores que remiten a un antiguo policial que también fue convertido en película y que es excelente. Y que también tiene en el crimen o en la situación un cierto engaño, ¿no? Y un juego de las apariencias y la realidad. Creo que es una obra que me recuerda mucho a Rosaura a las 10, que también es un gran libro. Bueno, episodios a destacar. Hay algunos capítulos que están destinados a hablar de los hijos e hijas de los y las protagonistas. Tenemos capítulos dedicados a Ramona, capítulos dedicados a Matías, que es el hijo de los Scaglia. Tenemos capítulos dedicados incluso al personal de limpieza. Y da la casualidad que son justo estos capítulos los que están narrados en tercera persona, ¿no? Los dedicados a los y las infantes y los dedicados al personal de mantenimiento. Y porque son justo los que nosotros decíamos antes, que están en el marco de esta como cámara de vigilancia. Entonces, para mí es al menos pensable que se está jugando el control ahí, ¿no? De algo que no se puede controlar. En el primero porque son criaturas, ¿no? Y que van creciendo y que muchas veces los adultos y adultas, por estar en nuestros problemas, dejamos de pensar o dejamos de lado a veces a la juventud. Horrible de nuestra parte, ¿no? Pero a veces pasa. Pero por otro lado, también aparece como la idea del prejuicio, ¿no? Del desconfío, del de mantenimiento, de la chica de limpieza. Entonces aparece esta mirada, como panóptico que todo lo ve, que los está controlando y las está controlando. Y justamente lo que vemos no es que sea mala gente o que estén robando o algo por el estilo, sino más bien por el contrario. Es gente como que cuida mucho su trabajo, es súper humilde. Realmente hay una cuestión también un poco de rapiñar, de agarrar las pocas migas que largan los patrones y las patronas. Y entonces tenemos episodios como el de Antonia, ¿no? Como que está esperando que su jefa deje determinada ropa para regalársela a su hija o a su sobrina, y de repente se la regaló a la hija de una que la está maltratando y no le está cuidando esa ropa, y la verdad es que habría sido un gran regalo. O tenemos el de Luisito, que en plena Navidad, en vez de estar con su familia, hace de Papá Noel en la fiesta de los Scaglia, y se da cuenta que es todo bastante mediocre. Tenemos como este narrador externo que nos está mostrando también esta miseria. También por otro lado, cómo se ve desde afuera esto que por ahí para ellos es lo más normal del mundo, pero el que lo ve desde afuera lo ve como una injusticia absoluta. Y es interesante cómo se construye esta mirada desde este narrador. Y obviamente también, en el caso de los y las adolescentes, que parecieran que están controlados, ¿no? Porque están en un barrio privado con cámaras y todo, pero son justamente ellos los que sí rompen las reglas. De hecho, en el episodio en la escena esta donde Luisito, el que cuida la cancha, hace de Papá Noel, fuma marihuana y se entera en el medio, por casualidad, en medio de nada, que el hijo de los Scaglia también. Y termina en una situación que para mí es como maravillosa, donde Matías y Luisito están compartiendo un porro, y también nos da a ver en qué lugar están nuestros protagonistas y nuestras protagonistas. O sea, sus hijos e hijas son más cercanos al personal de limpieza que a ellos. Confían más en el personal de limpieza que en ellos y ellas. Y esa distancia me parece que es clave para entender también en algún punto las relaciones sociales. Porque también
fíjense que el hijo, la hija, ¿no? Es más un mandato en esta obra. Está pensado como un mandato, porque después no se hacen cargo. Bueno, y hasta acá algunas cuestiones del libro. A mí me parece que hay un montón de cuestiones para analizar. Habría que ver también qué aspectos cambian, porque de hecho la película es muy distinta al libro. El personaje de Ramona, que para mí es maravilloso en el libro, me parece que queda medio no logrado en la película. Hay personajes que quizás por una cuestión de tiempo, espacio y presupuesto, los personajes también están muchos como condensados en otros. Así que bueno, nada, cuestiones de traducción, podemos decir. Pero es realmente una obra súper interesante que vale la pena leer. Si tienen ganas, léanla, porque la verdad que si ven algún detalle que yo no vi, sería muy copado agregarlo. Les mando un saludo enorme y cuídense mucho.